Aleluya. Gloria al Señor. Buenos días, ¿cómo están? Qué alegría poder llevar a cabo esta celebración con ustedes en esta mañana. Hay una orden de Dios para poder atenderles en esta mañana, así que estén expectantes en esta palabra que se va a impartir para ustedes. Sé que tiene que cambiarles su mentalidad, su sentir, les va a abrir el panorama sobre ciertas cosas donde no estamos haciendo bien las cosas como varones, y nos va a ayudar muchísimo para ser mejores como cabeza de hogar y como cabeza en todo prácticamente. Sí, entonces vamos a ir a la Escritura y quiero que leamos San Juan capítulo 4, versículo 23 y 24, y de ahí voy a comenzar a dar esta enseñanza. Amén. Amén. ¿Están contentos o no? Porque traen una cara así como que está triste, es como que su esposa los mandó a fuerzas, no sé cómo, ¿verdad? Pero bueno, espero que no sea así. Ok. Capítulo 4 de Juan, versículos 23 y 24. Vamos a leer, por favor. Juan capítulo 4, versículos 23 y 24. Pero se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre, en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoran. 24, por favor. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús, que tu palabra fluya en nuestra vida, podamos ser partícipes de esta bendición en esta mañana, y que cada varón reciba esta impartición que tú has querido, Señor, que se dé para sus vidas. Está mi vida en tus manos, haz conmigo como tú quieras, y que tu Espíritu Santo tenga la libertad de hacer toda la obra en este lugar, en la vida de cada uno de estos varones, hombres de Dios, siervos de Dios, adoradores de Dios. En el nombre de Jesús, así sea. Amén. Ok, ocupen su lugar. Comenzamos en el versículo 23 de Juan, y se nos hace una invitación a cada uno de nosotros, por así decirlo. Primeramente, como advertencia, se nos dice: se acerca la hora, y ha llegado ya, en que los verdaderos adoradores rendirán culto al Padre en espíritu y en verdad, porque así quiere el Padre que sean los que le adoren. Dos veces se repite lo verdadero, la verdad. En el siguiente versículo, que es el 24, de nueva cuenta vuelve a repetirse esta palabra. Dios es espíritu, y quienes lo adoran deben de hacerlo en espíritu y en verdad. Cuando analizamos la Escritura, nos damos cuenta que en la Biblia uno de los mayores problemas que enfrentaron todos los que participaron en la historia, siempre se enfrentaron a una dificultad, y siempre fueron envueltos por esa dificultad, y fue la mentira, fue la falta de integridad, fue el poder ser verdaderos. Así que todos ellos de alguna forma participaron de algo que no fue correcto, o de algo que no era agradable delante de Dios. Adán y Eva participaron del engaño y de la mentira. Eso fue lo que los envolvió a ellos, y que desafortunadamente los llevó a la situación en la cual la humanidad se encuentra hoy en día, en dolor, en sufrimiento, en pecado, en muerte.
Pero todo esto es gracias a la mentira. La mentira que parece o que aparenta ser verdad. Así que Eva, dice la palabra de Dios, que cuando fue cuestionada por su mala acción de desobediencia o de rebelión, ella habló con verdad diciendo: la serpiente me engañó. Y Adán se justificó delante de Dios cuando dijo: la mujer que me diste me engañó, cuando la realidad era otra. Si analizáramos más a profundidad la Escritura, nos daríamos cuenta que Adán fue alguien que se dejó seducir por la ambición, por la codicia, y la integridad con la que él fue constituido o formado, la plenitud con la que fue constituido o formado, fue violada. Se desintegró en un momento de ambición. Dios en el Decálogo nos dice: no codiciarás, porque la codicia es algo que desafortunadamente afecta a toda la sociedad humana. El codiciar es lo que ha hecho que tanto daño esté afectando a nuestra sociedad. Y Adán codició lo mismo que Eva cuando se entera que ese árbol era codiciable para alcanzar sabiduría y para ser como Dios. Eva fue engañada por la serpiente, pero Adán se autoengañó a sí mismo, de tal manera que él comió hasta que vio que Eva no recibió ningún tipo de efecto al comer del fruto prohibido. La Biblia dice: morirás el día que comas de él. Y Adán desafortunadamente se autoengañó a sí mismo, porque también la codicia de querer ser como Dios lo hizo partícipe. La Biblia no dice que él ignorara tal cosa. La Biblia dice que él comió cuando su mujer le dio. Así que él de alguna manera sabía qué era lo que ofrecía la serpiente al participar de ese fruto. Pero quiero pensar que tomó a Eva como conejillo de Indias, como diciendo: a ver, si no le pasa nada a mi mujer, entonces yo participo. Y esto es peor todavía, sí, que lo que hizo Eva. Entonces Adán no era una perita en dulce. Adán era alguien que desafortunadamente se aprovecha de alguna manera desde el momento de la caída de la mujer y busca la forma de justificar, ¿sí?, o de cuadrar su fechoría, echándole la culpa a la mujer sobre el acto que él había hecho. Esto, por supuesto, dice la palabra de Dios que Dios todas las cosas las hizo íntegras, no les faltaba absolutamente nada. Cada una de las cosas que él hizo eran íntegras y estaban completas. Así que no tenía necesidad de ninguna cosa, porque todo estaba suplido. Por supuesto, esto también aplica para todos nosotros como personas. Todo estaba completo, todo estaba suplido, y para nosotros no hacía falta absolutamente nada. En primer lugar, no necesitábamos ser como Dios, porque ya teníamos su imagen y ya llevábamos su semejanza. Así que no necesitábamos ser como Dios. Número dos, tampoco necesitamos alcanzar sabiduría, porque la plenitud de sabiduría ya había sido dada a nuestra vida en el momento de la creación. Así que todo fue el autoengañarse, fue parte del plan del enemigo para que nosotros perdiéramos esa plenitud, esa obra completa y total que Dios ya había hecho en cada uno de nosotros, empezando por Adán y por Eva. Entonces, ¿dónde estuvo el problema? En hacernos creer a todos nosotros que algo nos hacía falta, que algo estábamos necesitando y que no teníamos sabiduría, y por lo tanto tampoco teníamos ese modelo y ese diseño como hijos de Dios. Y desde ahí comenzó toda la transgresión, y desde ahí comenzó todo el daño que hasta el día de hoy hemos vivido. Entonces, Satanás ha sido tan astuto que ha trabajado tanto con nuestra identidad, con nuestra imagen, que toda la vida siempre se intromete en eso y trata de hacer que nosotros no participemos
del lugar y de la posición que desde un principio nos fue dada como varones de Dios. Nos mantiene engañados y nos mantiene sometidos a ese autoengaño, a donde también nos hace creer que no somos nosotros indispensables o que no somos nosotros necesarios para hacer toda clase de cosas sobre esta tierra que tengan nuestro sello, que tengan nuestra identidad como varones. Por eso Satanás ha trabajado tanto que en nuestro país la imagen y el diseño que tiene es el de una mujer desde el aspecto de la fe o el aspecto religioso. Así que México es mariano, es guadalupano y tiene más enfoque hacia una mujer, hacia una madre, que hacia un padre, porque Satanás se ha encargado de robar la imagen del varón. Sí, la imagen ha tratado a toda costa de hacer que los varones no tomen su lugar, no tomen su posición, aún hasta en el asunto de la fe. Por eso es que nos pone por delante no a un Padre Celestial, a una imagen varonil a nosotros, sino nos pone una imagen femenil, una imagen feminista, ¿sí? Una imagen de una virgen a la cual México pues prácticamente le rinde pleitesía. Y por eso el hombre, de alguna manera, hay una clase de matriarcado en México tan fuerte que el hombre no se da cuenta de eso. ¿Cuántos de ustedes realmente honran a su padre en la misma altura y en el mismo nivel que pueden honrar a su madre? Muy pocos reconocen el cariño y el amor hacia un padre en el nivel que reconocen el cariño y el amor de una madre. Entonces, cuando la Biblia nos habla acerca de la plenitud de todas las cosas y que Dios todo lo hizo bueno, dice que a los 7 días el Señor terminó todas las cosas y las completó. Así que no hacía falta nada a nadie de todas las cosas que han sido creadas, y hasta el día de hoy todo es tan perfecto que de antemano nada se descompone. Quienes lo descomponemos somos nosotros los seres humanos, pero la tierra funciona perfectamente. ¿Sí? ¿Están aquí? Y los únicos que no operan perfectamente en esta tierra son los varones. Desafortunadamente no estamos operando desde el lugar que Dios nos dejó a cada uno de nosotros. Entonces, cuando comienzo con Juan, dice que tenemos que ser verdaderos adoradores en el ahora. Y en ese ahora tenemos que ser verdaderos adoradores. ¿Quiere decir que entonces había falsos adoradores? Sí. La gente siempre ha sido idólatra. La gente siempre se ha desviado por otra clase de deidades, de dioses, de ídolos, y no ha dado la gloria y el culto correcto al Dios verdadero. Ese es el mayor problema que tenemos como sociedad, que no sabemos ser verdaderos, que no sabemos ser genuinos, que no sabemos ser íntegros en nuestra vida, y que siempre hay algo de mentira dentro de nosotros como personas. Aún hasta para adorar a Dios también llegamos a ser falsos, llegamos a ser mentirosos, no llegamos a ser genuinos. ¿Y cómo es que nos damos cuenta de esto? Porque muchas veces al venir a Dios no lo estamos buscando por cuanto lo reconocemos quién es Él, sino por cuanto reconocemos nuestra propia necesidad. Nosotros reconocemos nuestra necesidad y lo buscamos, y si nuestra necesidad es muy grande, pues más lo buscamos. Si nuestra necesidad es de salud, lo buscamos. Si nuestra necesidad es de un tipo de adicción, lo buscamos. Si nuestra necesidad es de un tipo financiero o económico, lo buscamos. Y desde ahí ya comienza una falsa adoración, porque entonces buscamos a Dios de acuerdo al nivel de la necesidad que se nos presenta y no de acuerdo al verdadero reconocimiento de quién es Él y lo que ha hecho por todos y cada uno de nosotros. Muchas veces somos adoradores, más adoradores por necesidad personal que por reconocimiento acerca de quién es ese Dios maravilloso. Por eso dice, ahora la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, se repite de nueva cuenta.
Entonces, ¿qué es lo que falta para que una persona pueda ser verdadero adorador en la vida? ¿Qué es lo que falta para que una persona pueda reconocer a Dios verdaderamente? Lo que falta es integridad. Cuando nosotros vemos familias desintegradas, vemos hijos desintegrados, vemos esposas desintegradas, vemos varones desintegrados, y esta palabra no es para nosotros desconocida. Sabemos de que aquello que está desintegrado es simplemente que no está completo, que no está pleno, que está deshecho, que está hecho pedazos prácticamente. Y así es la familia en la sociedad, hablando de los mexicanos. En todo mundo la situación está sufriendo la familia, en todas partes del mundo. Si se preguntaran si las familias en Ucrania están sufriendo ahorita, demasiado están sufriendo a causa de la abominación, de la aberración, de la actitud egoísta y asesina y homicida de un presidente ruso. Y también de un presidente ucraniano que no le importa arriesgar prácticamente la vida de ningún niño, ninguna mujer, ningún varón. Entonces la situación, estamos mal y vamos de mal en peor. ¿Y qué pensar en Israel de antemano, la situación que se está viviendo hoy en día? Una situación de conflicto, de guerra, Irán, con todo el odio, con todo el rencor, los falsos árabes pacíficos que no tienen nada de falsos, de verdaderos, sino que se están despertando en ellos ya la iniquidad que cargan y que de alguna manera al vivir al interior del propio territorio se están rebelando y están atacando a la nación hebrea a la cual le pertenece esa tierra. Hay violencia en Israel, hay violencia en el Medio Oriente, hay violencia en la zona norte del Asia Menor o del Asia. ¿Y qué pensar tan solo del presidente o del primer ministro de China, el cual es un perverso hombre que está persiguiendo a la iglesia de Jesucristo y que de antemano su ambición y su codicia no le dejan ver la verdad, sino que vive bajo un manto de mentira, bajo un manto de egoísmo, bajo un manto de falsedad, y la única plenitud que tiene es por ver cumplidos sus sueños, sus anhelos, pero donde no está beneficiando para nada a la China que gobierna. ¿Y qué pensar de sus sueños ambiciosos de querer conquistar Taiwán de alguna manera, porque codicia y desea atraer a Taiwán hacia sus territorios, sí, y no dejar la independencia de esta nación? ¿Qué pensar de Estados Unidos de alguna manera ante su egoísmo, ante su egolatría, ante su egocentrismo, lo cual ha perdido la plenitud con la cual fue fundada esta nación, fundamentada en la palabra de Dios y en la verdad, y al paso de las décadas, Estados Unidos o de los siglos ha dejado de ser lo que fue en un principio, una nación fundada desde el fundamento de la palabra de Dios, pero hoy la palabra de Dios no es tan relevante, no es tan importante, es obsoleta, ha dejado de funcionar y por lo tanto ellos han dejado de ser íntegros como lo fueron en un principio a causa de hombres corruptos, llenos de iniquidad, de maldad, de perversión. ¿Y qué pensar de ese muchacho que el día de ayer en Buffalo, en New York, asesinó a más de 10 personas simplemente por el hecho de querer hacerlo, por su racismo injustificado? Es terrible ver cómo la familia está sufriendo. Es terrible ver cómo la sociedad está sufriendo. Presidentes que tienen una mentalidad corrupta, envenenada, torcida, que no saben de la unidad, que no saben del amor, solo saben de política en el aspecto económico, del poder por el poder. Tenemos las tres cabezas del anticristo, tenemos a un Estados Unidos, tenemos a una Rusia, tenemos a una China, estas tres cabezas que la Biblia menciona de antemano buscando el poder por el poder. Y otras cuantas 10 cabezas alocándose por ahí queriendo tener el poder por el poder, falta de integridad. No hay integridad en las naciones, no hay integridad en los pueblos, no hay integridad en las comunidades, no hay integridad en las familias. Muchas veces la integridad para muchas personas tiene que ver con aquella actitud moral con la cual nosotros nos conducimos. La integridad tiene que ver con aquellas reglas morales
en las cuales el hombre piensa que se puede definir a la integridad por seguir unas cuantas reglas y algunas cuantas acciones morales, decimos es que es íntegro porque tiene una sola mujer y no tiene dos, y todo lo reducen prácticamente a una regla moral, cuando la integridad va mucho más allá de una simple regla moral. La integridad no tiene que ver con una moralidad alta, con una moralidad baja. La integridad va mucho más allá. Y Dios está demandando de los hombres y de las mujeres de lo que perdieron, que fue su integridad, que vuelvan a ser íntegros, que vuelvan a estar completos, que vuelvan a ser personas de una sola pieza, que no sean personas que estén fragmentadas con diferentes pensamientos. La Biblia dice que el hombre fracasa gracias a su diversidad de pensamiento. El hombre fracasa gracias a la bipolaridad de pensamiento. El hombre claudica, dice la palabra de Dios, gracias a que siempre está entre dos pensamientos. Entonces la lucha más grande que tenemos nosotros es prácticamente aquella la cual a nosotros no nos define como lo que somos. Cuando nosotros hablamos de integridad, vamos a la Escritura, vamos a leer otro pasaje y quiero que veamos Proverbios capítulo 10, versículo 9, que es lo que nos dice. Dios nos llama a nosotros a caminar, ¿sí? ¿Y de qué manera? Dice, quien se conduce con integridad, ¿qué dice? Anda seguro. Quien anda en malos pasos será descubierto. Cuando nos conducimos con integridad, no tenemos nada que temer. Somos transparentes. Caminamos seguros por la vida. Pero quienes no caminan con integridad, esas personas, por supuesto, andan nerviosas, andan con miedo, andan inseguras. Si tú no te conduces con integridad en tu casa, porque probablemente tengas un segundo frente, no andas seguro, no andas confiado, andas intranquilo, andas temeroso. Si tú te conduces con falta de integridad en tu casa porque eres una pipa de aquellas y le metes a la mota y al alcohol y a todo, no andas seguro, andas inseguro. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la falta de integridad te hace caminar como una persona ¿qué? Insegura. Si en tu chamba no te estás conduciendo correctamente y ya estás haciendo robos hormiga y llegas tarde y te firman entradas que no entraste para cobrar en la quincena, tú no andas seguro, porque andar sin integridad es andar inseguro por la vida. El no cumplir con tus obligaciones y responsabilidades también te hacen inseguro, porque viene el fin de semana y ya sabes que se te va a aparecer. Sí, tú ya sabes quién, de antemano. Así que por no conducirte con integridad, andas ¿qué? Inseguro, porque siempre andar en malos pasos es caminar con inseguridad. Así que algo que perdimos fue precisamente la seguridad. Nosotros perdimos el no caminar con seguridad y nos volvimos inseguros. Desde el principio entró la inseguridad en nosotros. Si nosotros vamos a la Escritura y leemos en Génesis capítulo 3, sí, versículo 7, vamos a ver qué es lo que dice Génesis 3, 7. Sí, y en ese momento se les abrieron los ojos y tomaron conciencia de su desnudez. Por eso, para cubrirse, entretejieron hojas de higuera. Notemos la inseguridad que entró en la vida de Adán y en la vida de Eva para hacer esto. Versículo número 8. Sí, cuando se pierde la integridad, se pierde la seguridad. Cuando el día comenzó a refrescar, fíjense bien, oyeron el hombre y la mujer que Dios andaba recorriendo el jardín. Entonces, ¿qué? Corrieron a esconderse entre los árboles para que Dios no los viera. Vean lo que entra cuando se pierde la integridad, entra la inseguridad, y podemos ver que la pérdida de integridad de Adán y Eva, lo primero que entró en ellos fue la ¿qué? La inseguridad. Versículo 9, dice la palabra de Dios así, versículo 9, pero Dios el Señor llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás? Versículo 10, dice la palabra de Dios así, versículo número 10. El hombre contestó, escuché que andabas en el jardín y tuve miedo, porque estoy desnudo y por eso me
escondí. Pero ¿por qué tuvo miedo? Si Dios todos los días, todas las tardes, se paseaba en el huerto del Edén, tenía comunión con ellos, tenía contacto con ellos, y como que en un de repente ya Adán tiene miedo y Eva tienen miedo. ¿Sí? ¿Saben por qué? Porque perdieron su integridad. ¿Quién le tiene miedo a la policía? El que no es íntegro. ¿No es cierto? Y no importa, ve una patrulla, pero sabe que andan malos pasos y ya como que se hace como que no la ve. ¿Sí me explico? Pero ¿por qué es falta de integridad? Está incompleto. Una persona que es falta de integridad es una persona que está incompleta en su vida, y por eso todo lo que hace en la vida lo hace incompleto. Todo lo que hace en la vida no lo puede terminar porque le falta estar completo. ¿Están aquí? Así que, por lo tanto, íntegro es aquel, escúchenme bien, es aquel que no escatima esfuerzo por mostrarle a los demás que sus intenciones no están basadas en intereses mezquinos, egoístas. Su esfuerzo siempre va a estar dirigido a mostrarle a los demás que sus sentimientos son verdaderos y que no es solamente son de apariencia. ¿Están aquí? La integridad es una de las cualidades más importantes del ser humano. Más que ser un estilo de vida, tiene que ver con los valores y la ética que nos guían al relacionarnos y vivir con los demás en verdad, no basado en una mentira. La relación del matrimonio no está basada en una mentira, está basada en la verdad. Así que por lo tanto nos hablamos siendo transparentes en nuestra vida. Eso es integridad. Cada uno de nosotros nos conducimos al interior del matrimonio siempre con verdad, o así debería de ser. Pero miren, somos a veces tan faltos de integridad que cuando la esposa nos pregunta: ¿y cuánto ganas, mi amor, a la quincena? Y nos volvemos monos. ¿No es cierto? Nos volvemos monos. No sabemos qué contestar, porque la falta de integridad en nuestra vida es algo que se perdió en el Edén. Nos volvimos inseguros, nos volvimos temerosos. ¿Qué importa que la esposa sepa que ganas una buena lana? ¿Qué importa que la esposa sepa que ganas bien? ¿Cuál es el problema? Es tu mujer, es tu esposa. Al final, quien administra los recursos eres tú. ¿Por qué debe de haber falta de integridad cuando hablamos con ella? ¿Por qué tiene que haber falta de integridad cuando la esposa nos cuestiona o nos pregunta algo? ¿Dónde estuviste? ¿Con quién andabas? ¿A dónde te andarás paseando? ¿Por qué la falta de integridad nos hace convertirnos en personas miedosas, inseguras y con actitudes incorrectas, que no nos deja hablar con verdad las cosas, y siempre hace alusión y nos conducimos buscando una mentira para no poder, porque no podemos decir la verdad completa? Eso es lo que pasó con Adán y Eva, no podían decir la verdad completa. Falta de integridad, falta de integridad. Así que la integridad no es un destino, sino es un estilo de vida, es un sistema de guía interno que nunca nos va a guiar por mal camino. Ser íntegros es mucho mejor que no serlo. ¿Están aquí? Solo al hombre íntegro será capaz de confesar sus faltas y de reconocer sus errores. La integridad, déjame decirte que no tiene necesidad de reglas. No necesita reglas la integridad. La integridad, cuando hay en nuestra vida, nos conducimos transparente, abiertamente, y todos somos como una casa de vidrio donde nuestra vida está vista por todos, y además porque no tenemos nada que ocultar, porque no tenemos nada que esconder. La integridad es decirme la verdad. Escúchame bien, la integridad es decirme la verdad, y la honestidad es decir la verdad a los demás. ¿Están aquí? En el Antiguo Testamento, la palabra integridad significa la condición de ser intachable, íntegro, perfecto, sincero, sensato, recto.
En el Nuevo Testamento la palabra significa honestidad y la adhesión a un patrón de buenas obras. Entonces, la palabra de Dios nos dice que nadie tenga nada que decir de nosotros. Ahora, pregúntense ustedes en esta mañana, si hiciera alguien un análisis, alguien que los conoce a ustedes, y se hiciera un análisis y a él se le preguntara, ¿tú tienes algo que decir de alguien? Díganme ustedes como varones, ¿habrá alguien que tenga algo que decir de ustedes? Sí, todo mundo tiene algo que decir de nosotros. Ahora la pregunta es, ¿y lo que se va a decir de ti, será bueno o será malo? Tú pregúntate, ¿qué van a decir de ti? Si le preguntáramos a tu esposa si tiene algo que decir de ti, ella va a decir, por supuesto, pastor, yo tengo algo que decir de mi esposo. Perfecto, ahora lo que sigue, ¿qué crees que tenga que decir tu esposa acerca de ti? Va a decir, wow, mi esposo, wow, intachable, recto, íntegro, trabajador, proveedor, honesto, no, wow, amoroso, tierno, compasivo, no, wow, el mejor padre, el mejor patrón, el mejor emprendedor, el más trabajador, el más honesto, el más recto, el más íntegro, el más perfecto. Me gusta ese silencio. Lo que se perdió fue la integridad en el huerto del Edén. El hombre ya no era íntegro, sino se convirtió en un ser con muchos faltantes, para que me entiendas. Con muchos faltantes. Uno de ellos, sí, fíjense bien, el hombre era íntegro, no le faltaba nada. Cuando pierde la integridad, le falta una hoja de higuera para taparse, sí, sus genitales. A ver, otra vez. Sí, la integridad, en la integridad no hace falta absolutamente, pero cuando hay falta de integridad hace falta muchas cosas o todo. Y vemos en la Biblia que Adán, por la falta de integridad, cuando él estaba íntegro no le faltaba, pero ¿qué pasó cuando le faltó la integridad? Simplemente se dio cuenta que le faltaba con qué cubrir su desnudez. ¿Se dan cuenta? Así que la falta de integridad nos falta todo. Cuando no somos íntegros falta todo. Siempre hay algo que está faltando en la vida cuando nosotros no somos íntegros. Siempre está faltando. Por esto Dios comenzó a operar, comenzó a obrar, comenzó a poner reglas, comenzó a poner normas. En el huerto no había reglas, no había normas, solamente era obedecer a Dios en todos los